Son las criaturas más aterradoras jamás vistas en los encuentros ovni. Son los seres que para muchos son negativos, regresivos y hasta malditos. Seres cuya piel parece la de un reptil, pero es gris, que tienen ojos negros grandes, sin nada blanco, y a veces no tienen boca. Esta noche en Más Allá vamos a desentrañar los misterios de los grises. Seres lóbregos, malignos y espantosos. Así son descritos por innumerables testigos que afirman haber sido secuestrados por estas extrañas criaturas asociadas al fenómeno ovni. Humanoides anómalos a los que llamamos los grises. Entidades que han servido de inspiración a miles de películas como Encuentros del Tercer Tipo de 1977 o Fire in the Sky de 1993. En ella se recrea el momento de una abducción extraterrestre. ¿Por qué cientos de testigos coinciden en sus descripciones? ¿Son los grises un arquetipo de nuestra mente o visitantes de otros mundos? Acompáñenos a explorar los casos más sorprendentes solo aquí, en Más Allá. Siempre pensé mucho si hiciéramos este programa, lo discutíamos con Joana Arenas y lo discutíamos con las personas de acá, porque se trata nada más y nada menos de algo que es continuo en la cultura popular, los grises, estos seres que no se saben si existen o no, pero existen para personas que se han enfrentado a ellos. No vamos aquí a hacer ningún juicio de duda, vamos a criticar, pero también vamos a mostrar casos. Vamos a tratar de ver qué hay detrás de esos seres que aparecen en tantas partes y que tal vez usted ya ha visto. Y para eso me acompaña el señor Juan Jesús Vallejo, investigador del misterio, periodista de misterio. Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Tremendamente feliz de estar otra vez aquí compartiendo cámara contigo a través del programa Más Allá en Red Más. Y sí, pues es muy inquietante porque estos seres grises que parecen casi grotescos, ¿no? Pequeñitos, con la cabeza grande, con una especie como del cuerpo abombado, los brazos muy largos, muy finos, dedos muy finos, pues casi que parecen acompañarnos desde el inicio de los tiempos, no solamente en el siglo XX, gracias al fenómeno OVNI. Los primeros dibujos que hay de ellos serían en torno al caso Roswell en 1947, sino que dibujos de ellos en pinturas rupestres pues aparecen hace miles de años. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de poder fotografiarlos al sur de Argelia, en ese tipo de pinturas rupestres, con miles de años. Y se han convertido casi en un arquetipo. O sea, es como si fueran ya parte de nosotros mismos y de nuestra cultura. Sí es cierto que el fenómeno ovni, luego gracias al cine sobre todo y los cómics, pues bueno, pues ya son un icono de cuando uno habla del fenómeno ovni. Para mí sí son reales y su historia es mucho más inquietante de lo que la gente se pueda llegar a imaginar, y luego lo hablaremos en el programa. Sí, porque vamos a hablar de ellos, no se lo pueden perder porque están ligados a la abducción, a veces incluso a la tortura. Pero bueno, tenemos también aquí a el señor Hugo Alejandro Bernal. Él es periodista de misterio, trabaja en radio, tiene una gran cantidad de actividades, blogs y demás. ¿Qué piensa usted? Muy buenas noches. ¿Y qué piensa usted del tema de la noche, los grises? Buenas noches, Esteban. Un saludo para usted, para los televidentes, también para Juan Jesús. Bueno, concordando con lo que decía Juan G hace unos minutos, los grises son en definitiva
el arquetipo más conocido dentro del ámbito de los extraterrestres, y es tan así que esta figura ha permeado esferas de la cultura popular como los cómics, la televisión, los videojuegos, la música. Casi que todas las personas, cuando piensan en un extraterrestre, de alguna u otra manera se imaginan casi que de inmediato esta figura de estos seres pequeños, de cabeza gris muy grande, ojos muy grandes, oscuros. Y bueno, durante la próxima hora vamos a desarrollar una información y algunos casos muy interesantes que desde luego abarcan esta temática. Bueno, yo tengo acá un libro de un señor que se llama Tomasio Pincho. Él es un investigador, un periodista, y él rastrea el origen de los grises y lo encuentra en el mundo moderno, en las películas de clase B, en las apariciones de humanoides de inicios del siglo XX, pero como dice Juan Jesús, tiene algo mucho más atrás. Pero en la cultura popular sí se vuelve muy famoso en los años 60, ¿no? Con la aparición de las novelas pulp, que eran unas novelas muy baratas, con los cómics. Y bueno, tenemos unas imágenes que quiero que vean. A continuación, esta, por ejemplo, es una portada de una de esas revistas en las que ya se ven unos seres pequeños, verdes, grises, y un ovni detrás. Vean esta otra, tenemos otra más, creo, que son estas, por ejemplo, son unos monstruos del espacio, lo que ustedes ven ahí, misterios del espacio. Y otra más, veámoslo, siempre ligados como a lo macabro, a lo malvado, a la muerte, ahí mismo se dice muerte, y como si estuvieran robándoselo, como si dos criaturas horrendas se llevaran a una persona. Y es que es bastante interesante que están conectados desde ese tiempo con las abducciones, ¿cierto, Juan Jesús y Hugo Alejandro? No sé ustedes qué piensan, pero siempre se tenía como... el fenómeno ovni también da miedo, y da miedo cuando son estos secuestros, y muchas veces salían estos seres. ¿Qué piensan ustedes? Sí, hombre, da miedo en el sentido de que, vamos a ver, este arquetipo de este gris con la cabeza enorme y los ojos gigantes, no solamente aparece en casos como el de Roswell y en otros casos ovni, y en casos de abducciones convencionales, donde los testigos tienen un espacio de tiempo perdido. Esto es mucho más complejo, y hace varias décadas se puso muy de moda, porque había un fenómeno que era el de los visitantes de dormitorio. Les recomiendo a la gente un libro sobre esto que se llama Communion, de Willie Strieber, de un escritor norteamericano, y van a ver en la portada de ese libro de Communion la cara de uno de estos seres. Y la investigación de Willie Strieber es muy inquietante, cuando menos, porque él descubre centenas de testigos en Estados Unidos, casi todas mujeres, que dicen que por la noche en sueños se le aparecen estos seres, y además estos seres se las llevan a sus naves. Todo esto se saca, esa información, a través de sesiones de hipnosis, y entonces estas mujeres tienen esos, entre comillas, sueños como una vivencia muy real, como si estos seres fueran capaces de congelar el tiempo, de manipular el tiempo, llevarse a esas mujeres de esas camas y hacer todo lo que sería experimentos genéticos con esto. Este libro, repito, Communion, de Willie Strieber, que fue un bestseller mundial, puso más de moda que nunca el tema de los grises, porque ya no hacía falta ver un ovni por medio del campo y una extraña luz que te parase y de repente tú tuvieras esa sensación de tiempo perdido. Era algo ya que podía estar en tu casa, y eso da mucho miedo, porque es como si aparecen, manipulan tu vida sin tu consentimiento y además extrajeran ADN de ti. Eso es lo que puso de moda este escritor norteamericano, y que nos dio esa versión de los grises ya no tan amigable, no tan afable, no tan de vienen en una nave aquí a ver qué sucede en el planeta Tierra, sino simplemente les importamos, con perdón, un carajo, nos manipulan, nos agarran, nos cogen, nos llevan, nos sueltan, y no les importamos absolutamente nada. Entonces, esa faceta terrorífica del fenómeno viene de décadas atrás, y realmente muy inquietante. ¿Por qué centenas? Yo he investigado varios casos de visitantes de dormitorio. ¿Por qué miles de mujeres en todo el mundo sueñan de forma recurrente con estos seres, y siempre en el mismo contexto, que las sacan de la casa para manipularlas genéticamente?
Y esto es lo que hace que nos dé esta parte del fenómeno realmente sea aterradora. Sí, y le quiero preguntar eso a Alejandro Bernal también. Alejandro, ¿por qué es tan aterrador? O sea, aparte de lo que dijo Juan Jesús, ¿por qué es en el fenómeno OVNI esto es como la parte gore terror? ¿Por qué? Bueno, hay algunos investigadores, Esteban, como por ejemplo lo es el ufólogo Jacques Vallée, uno de los más importantes de todos los tiempos, que afirma que parte de una concepción muy social que se ha gestado desde el siglo XX, en el cual se establece que razas extraterrestres muy similares a lo que podrían ser los seres humanos, como los nórdicos, tendrían una connotación positiva. En cambio, estos seres extraños, estos humanoides de estatura muy pequeña, como los grises, con este tipo de características muy particulares, por lo general son asociados a experiencias negativas, a relatos asociados con abducciones, con visitantes de dormitorio e incluso con seres que a veces aparecen en los caminos desolados y de repente irrumpen en la vida de las personas y por lo general los afectan negativamente. Esto, le reitero, de acuerdo a las investigaciones de Jacques Vallée. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por lo que nos dice. Y hay muchos casos, pero aquí en Colombia hay una actriz muy famosa, su nombre es Amparo Grisales. En la revista Semana, en un programa de la revista Semana, ella dijo que había tenido experiencias con ovnis y que había tenido experiencias con los grises, o los había visto. Observen su testimonio. Cuando no había nada en La Calera, yo estaba haciendo una novela y yo me fui con unos amigos a remar por allá arriba. ¿Se acuerda que hay un lago? Sí. Y cuando íbamos subiendo, de repente mi amigo frenó en seco y atravesó por enfrente de del vidrio un gris. Era como color metálico y la moto era era como una moto, pero no era una moto, porque la moto flotaba. Entonces era una sola pieza y él venía encima, no tenía hombros, brazos muy largos. De pronto era igual que los astronautas, si nos ven en la luna, o si alguna vez fueron a la luna, seguramente los vieron también raros, porque pues vienen seguramente, bueno. El caso es que él pasó sin voltearnos a mirar, flotando por encima, mi amigo frenó y luego arrancó que casi nos matamos. Y yo le decía, para, porque yo había leído Otros mundos nos visitan, yo había leído sobre Ganímedes, yo desde muy chiquitita vengo metida en todo ese rollo y eso me llevó también a la metafísica y me llevó a indagar por una cantidad de senderos espirituales maravillosos y he aprendido mucho. Yo vivía en la tercera como con 19, yo estaba haciendo Manuela de Eugenio Díaz Castro y un 31 mi familia se fue a Cali y yo me quedé porque tenía grabación y hacía un sol divino. Yo estaba con Paula Peña, ella lo puede contar, es una actriz. Entonces se me oscureció el cuarto y cuando miramos una nave, vimos la barriga de la nave gigante con las lucecitas abajo, con la compuerta, sin ningún ruido, venía como del Cerro de Monserrate y empezó a elevarse y se quedó en un punto como un tabaquito, bajaba, volteaba, o sea, todo. Y luego encontraron en Monserrate, una gran extensión quemada en círculo, como si hubiese aterrizado una nave de donde yo vi salir la nave, porque ella fue de atrás de los cerros de Monserrate. Y luego el de La Calera también encontraron un terreno bastante grande quemado. ¿Y eso cuándo fue, Amparo? Y eso en el 76. Un testimonio de Amparo Grisales que dice que vio unos humanoides que casi no tenían hombros, que dice que iban flotando en una especie de vehículo como una moto y que en esa zona después había algo quemado. ¿Qué piensa Juan Jesús de esto? Es un testimonio muy parecido al de humanoide que aparece en muchas partes del mundo. Ella dice que no era gris, que era un gris, pero que además de hecho era metálico, ¿no? Que era como una forma metálica. Bueno, realmente creo que a Amparo Grisales no le hace falta inventar para ser famosa, ya lo es, ya es muchísimo. Y yo sí la creo, yo sí que creo que vio eso. Su avistamiento no es muy usual, ¿eh? Hay que decir que es un poco inusual en el sentido de que normalmente a estos seres se les ven en torno de extrañas luces o de los famosísimos platillos volantes o naves en forma de puro. No es normal que alguien vea un gris en algún tipo de aparato que ella describe como una especie de moto que flotaba y que lo vea en La Calera. Eso no es usual. De todas formas, repito, yo la creo. No le hace falta inventar a esta señora para ser famosa, ni pide plata por eso. Entonces yo sí la creo, porque sí que creo los testigos del fenómeno OVNI, que por desgracia encima de todo la gente se mofa, se burla de ellos simplemente por contar una experiencia
que tuvieron. Es muy curioso además que describe que va con otras personas, no está sola, por lo cual el testimonio de ella puede ser refrendado por otras personas. Y te digo que el caso de Amparo Grisales no es usual. Qué pena que alguien no lo investigara bien en su momento, sobre todo para hacer fotografías de esa huella física quemada como si hubiera una nave cerca. Y luego ella relata otro avistamiento de una nave puro que no tiene nada que ver con este de la Calera, que es otro donde ella no ve ningún tipo de gris ni nada. Pero me parece un testimonio fascinante. No conocía este caso y te repito, qué pena no poder entrevistarla, tener un feedback con ella y ir a la Calera hasta el sitio exacto donde vio este ser, porque me encantaría como periodista y como investigador. Nos vamos a comerciales, pero antes de eso les tengo un mensaje. ¿Necesitas hacer un giro? Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero. Con Claro Giros realizas tus giros en puntos de venta Claro, autorizados, y los recibes en puntos Claro y Efecti de todo el país. Encuentra los puntos Claro autorizados en claro.com.co. Con Claro Giros, la facilidad es para ti primero. Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero. Realiza tus giros en los puntos de venta Claro identificados con este símbolo y recíbelos en puntos Claro y Efecti de todo el país. Ven a nuestros puntos de venta Claro identificados con el símbolo y realiza tus giros. La facilidad siempre será para ti primero. Continuamos en esta noche en la que hablamos de los grises y nuestro numeral es Grises Más Allá. Escriban lo que quieran. Estamos con Juan Jesús Vallejo y también con Hugo Alejandro Bernal. Y estaba mirando que había un montón de comentarios en el YouTube. Si usted me ve por YouTube puede seguirme como @cruzescribiente y también en Instagram como Cruz Escribiente y ahí interactuamos. Gracias, somos muchos los que vemos este programa en toda América Latina. Saludo a Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, allá en Paraguay, Asunción, a toda la gente de Centroamérica, México, incluso de los Estados Unidos. Y bueno, para comenzar, que estamos hablando de los grises, quiero mostrarles este gráfico que elaboró nuestro equipo para ver cómo es un gris o cuáles son las características que tiene. Tiene un tamaño de 90 a 1,50 m de altura. La piel es de color gris o azul metálico. Vean que tiene que ver con lo que decía Amparo Grisales cuando decía que era metálico. Las cabezas son grandes y desproporcionadas, a veces demasiado redondas y llenas de carne o agua o lo que tengan. Otras características es que tienen los brazos y las piernas delgadas, los ojos son negros grandes y sin blanco o esclera, son altamente inteligentes. Muchos testigos dicen que hay comunicación telepática y el comportamiento que tienen, según las descripciones de quienes dicen haber estado en contacto con ellos, es que no expresan emociones ni sentimientos. A veces no tienen boca o a veces cuando tienen boca nunca la abren. Son generalmente descritos en los casos de abducciones. Esta es la descripción de los grises condensada que ha hecho el equipo después de revisar muchos casos en internet y en libros. Y quiero en este momento que Juan Jesús nos diga qué piensa de esta descripción. ¿Qué piensa Juan Jesús Vallejo de esta descripción de los grises que ha hecho Joana y todos aquí condensando cientos de casos? Pues que es totalmente acertada en función de lo que directamente describen miles de testigos durante décadas. Y digo miles de testigos si no metemos los casos de visitantes de dormitorio, que ese miles pasaría a cientos de miles. Los describen así. Uno de los elementos más curiosos es que no mueven la boca para hablar, sino que se comunican telepáticamente. O sea, los testigos siempre dicen que es como si entrasen en tu mente y te hablasen directamente en la mente. Y bueno, pues ese aspecto que tienen todos tan tremendamente similar es lo que ha hecho que algunos ufólogos pues hagan hipótesis, que yo puedo estar de acuerdo o no, pero bueno, hipótesis que es como si tuvieran una especie de mente colectiva, o sea, por decirlo de alguna otra forma, si fueran como un grupo de insectos y operasen igual que opera un hormiguero o un grupo de abejas, todos a una unidos por una especie de mente colectiva. A mí me parece muy curioso esa hipótesis, que aparece incluso hasta en películas
de cine como Independence Day, por ese extraño comportamiento que tienen, por esa, digamos, capacidad de tener como una especie de empatía, de mostrar emociones o incluso prácticamente ni siquiera mover su boca. Entonces, bueno, pues son hipótesis que están ahí, que son posibles o no, pero sí es curioso cómo este elemento de esa descripción y del comportamiento de ellos se repite, repito, en miles y miles de testigos durante décadas. Bien, Alejandro, ¿qué piensa usted de esto? Porque hay mucha gente que dice cómo seremos los humanos en el futuro si no nos extinguimos y evolucionamos, y seríamos muy parecidos a los grises. Incluso hay un profesor de antropología de Estados Unidos que dicen que los grises podrían ser los humanos del futuro que vienen a visitarnos. ¿Qué piensa usted? Sí, sin lugar a dudas es una de las teorías más apasionantes, Esteban. Algunos científicos establecen que podría ser las características de los humanos del futuro, pero a mí me gusta mucho remitirme a los hechos, a los testimonios ya consolidados, y para mí, por ejemplo, uno de los más importantes a nivel histórico fue el caso de los ovnis avistados en Zimbabue, en la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue, en septiembre de 1994. 62 niños observaron cómo 2 objetos voladores no identificados aterrizaron cerca al patio del colegio, y de él descendieron 2 seres muy pequeños, muy similares a la descripción que ustedes hicieron de los grises. Estos seres comenzaron a dar algunos saltos y se comunicaban con algunos de los niños de forma telepática. Al día de hoy, Emily Trim, quien fue una de las niñas, quien fue testigo de este avistamiento y de este hecho tan sorprendente, comenta que incluso hasta el día de hoy recibe comunicación y mensajes telepáticos de estos seres que pues los visitaron a todos estos niños en Zimbabue en 1994. Este caso fue estudiado por el psiquiatra John Mack de la Universidad de Harvard, toda una eminencia, y los invito a que se metan a mi Twitter, @alebernalprez con doble S, donde les voy a dejar las entrevistas y los testimonios que recolectó el señor John Mack con los niños haciendo los dibujos de estos seres grises que observaron en este momento en 1994. Gracias, Alejandro. Y desde España, Jorge Luis Hermida, el profesor Hermida, nos trae un caso de humanoides grises, un caso que usted ve aquí en exclusivo en Más Allá. Hola amigos, hoy les voy a hablar de una zona al sur de España, en Sevilla, que nosotros llamamos el Triángulo Magnético por la enorme casuística de fenomenología ovni y fenomenología paranormal que se da en esa zona. Comprende varios pueblos como Olivares, Gerena, Aznalcóllar, el Castillo de las Guardas y Sanlúcar la Mayor, que es del que yo les voy a hablar hoy. En Sanlúcar la Mayor se han dado muchos fenómenos de avistamiento ovni, incluso una semi-abducción, una mujer en casa en medio del campo, una casa en medio del campo, ve entrar un haz de luz por la ventana y se siente como desmaterializada y como si una gran pantalla de televisión gigante que hay en el cielo la atrajera hacia sí. Es la misma zona donde un guarda de un melonar una noche ve como aterriza una nave de unas dimensiones enormes, elíptica, y descienden 50 o 60 hombrecillos de muy baja estatura, todos enfundados en una especie de uniforme azul con casco. 6 de ellos lo persiguen hasta el pueblo, y cuando llegan los vecinos lo único que pueden comprobar es que la finca está llena de pisadas, de diminutas pisadas por toda ella. Pues bien, una noche de verano del año 2005 más o menos, una pareja de novios había aparcado el coche a orillas del río Guadiamar, en un camino que lleva a la ribera del río Guadiamar. Tenían las ventanillas bajadas, hacía calor, y oyen de pronto unos sonidos que ellos interpretan como hojas secas de árboles que mueve el viento, la ligera brisa que había en ese momento. No le prestan mayor atención, pero vuelven a oír esos ruidos, se asoman, no ven nada, y de pronto pues se dan cuenta que en medio de las malezas cercanas hay como unos grandes, ellos lo interpretan así, unos papeles, unos grandes trozos de papel de aluminio, de ese que usamos en todas las cocinas, y que como aquella es zona de
excursionistas, pues algún excursionista despistado y poco cuidadoso con el medio ambiente ha tirado. Pero lo observan mejor porque empiezan a oír unos sonidos guturales, unos pequeños chillidos como silbidos muy agudos, y se dan cuenta que de papel de aluminio nada, que lo que están viendo son dos seres diminutos de unos 30-35 centímetros, vestidos con un traje plateado muy ajustado y con algo que les protege la cabeza, que se mueven además de una forma muy extraña. No andan, dan saltos o se deslizan, con unas trayectorias muy anárquicas y rapidísimamente. Se acercan, se alejan del coche, dan saltos, se mueven entre la maleza. Ustedes comprenderán que la única reacción posible de esta pareja fue cerrar las ventanas automáticamente, encender el coche y dirigirse a toda velocidad hacia Sanlúcar la Mayor, el pueblo más cercano que había, y no contar esto nunca a nadie, nada más que a través de una amiga común pude conseguir el que ellos, incluso por separado, para no dar ninguna pista ante el pueblo donde nos reuníamos, me contaron esa extraña historia. Una zona donde suceden historias cada día. Saludos a todos, cuídense mucho, hasta otra ocasión. Gracias, profesor Jorge Luis Hermida. Alejandro Bernal, usted escuchó el caso y ha conocido muchos más. ¿Qué piensa? O sea, hombrecillos pequeños, ¿por qué siempre pequeños? Nunca nos hablan de grises de 2 metros, de 3 metros. ¿Será que todos vienen de un lugar, no sé, donde todo es diminuto o algo así? Bueno, todos estos casos, al menos relacionados con este tipo de extraterrestres, los grises, por lo general los encaminan a denominarlos como los extraterrestres que harían el trabajo sucio, los que harían cosas que intimidan a los seres humanos. Bueno, hay que tener en cuenta que Andalucía, en especial pues la región de la cual hablaba el maestro José Luis Hermida, es muy rica en una gran cantidad de testimonios, no solo de avistamientos de ovnis, sino también de estos seres grises y de otro tipo de humanoides que han sido avistados en esta zona. Hay un libro que les recomiendo a todos los televidentes de Más Allá, se llama OVNIs en Andalucía, que le escribió el investigador José Manuel García. Hace una recopilación realmente excepcional de una gran cantidad de esta casuística que se presenta en el sur de España, con unos hechos de hecho relativamente similares a lo que nos comenta José Luis, y que creo que son muy interesantes de analizar y de observar en este tipo de espacios. Bueno, Juan Jesús es de Andalucía, es andaluz, sí. Y debe conocer ese río, y debe conocer ese caso. ¿Qué nos puede contar? No, el caso en cuestión que contaba José Luis Hermida, ¿no? Si conozco la zona bien, es una zona que está ahí entre 3 provincias, entre Cádiz, Huelva y Sevilla, y es riquísima en casos. Hay un caso, por ejemplo, en un lugar ahí, Alcoyas, donde la gente describe la llegada de infinidad de grises, ¿no? Cómo bajan de una nave, pero muchísimos grises. Muy similar también a lo que estaba contando José Luis de otros avistamientos, donde la gente ve muchos grises bajar de una nave y luego incluso se pueden ver las huellas, se pueden fotografiar las huellas. Es una zona muy especial, y esto lo que nos recuerda y nos pone encima de la mesa es que realmente hay zonas calientes. No sé por qué, no me pregunte por qué, porque no lo sé, pero hay zonas donde hay muchos más avistamientos ovnis que en otras. Aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, el caso de la Peña de Huayca o de Nopsa. Pues sí, soy andaluz, conozco bien la zona, bien mi tierra, y realmente, bueno, pues hay lugares que tienen esta casuística, y vuelvo a decir lo mismo. La gente no miente, y la gente además tiene miedo a la burla y a la mofa de los 4, con perdón, imbéciles de siempre, que si cuentas algo que se sale de lo usual, pues ya directamente eso hay que triturarlo. Entonces, la labor del investigador, como es el caso de José Luis Hermida, al que quiero y amo, y es como si fuera un papá para mí, porque le conozco hace ya casi 30 años, pues toca así, a través de unos amigos te comentan, y entonces hablas con esta persona, te da el testimonio con otra, pero no puedes hacerle fotos, no lo puedes sacar a medios de comunicación, y es muy difícil investigar así, pero es la única manera. ¿Qué es lo que nos dicen este tipo de casos? No solo el hecho de que todo esto de los grises es real, sino que siglos atrás también pasaba. Pero tú imagínate que en vez del siglo XX, siglo XXI, alguien te describe eso en el siglo XIV.
unos seres de 30-40 centímetros como una especie de enfundados en trajes de plata. Yo diría que son duendes, yo diría que son demonios. Sí. Lo que ha hecho es que nuestra concepción cultural, hoy día que hemos llegado a la Luna y estamos en plena conquista del espacio, interpretemos el fenómeno como seres de otro mundo, como extraterrestres. Hace 5 o 6 siglos pasaba exactamente igual, o hace miles de años, y entonces eran hadas, o eran duendes, o eran demonios. Pero el fenómeno está con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Juan Jesús, ya volvemos con usted. Después de comerciales, les recomiendo este libro de Javier Castillo, La chica de nieve. Tienen que conseguirlo y leerlo. Es realmente bueno, gracias a Estefanía de Penguin Random House. Y el maestro del terror Stephen King vuelve con La sangre manda. La sangre manda. Ya volvemos después de esos comerciales en Más Allá. Continuamos en Más Allá, hay mucha gente escribiendo, es impresionante en YouTube, en Twitter, saludos, Edison Giraldo, nomás yo, Carechimba, que no falta, Carechimba es intergaláctico, a un montón de gente más que está por aquí, Fierita83, Elisa Rojas, Jennifer, a la gente que me está escribiendo un montón de gente de Costa Rica, a ustedes de Costa Rica, muchas gracias. Y bueno, hasta ahora nos conectamos con Argentina. Allá está en Buenos Aires Jorge Luis Zuckdorf. Y quiero hacerle una pregunta de una vez y saludarlo y decirle, Jorge Luis, a usted que está allá en Argentina, ¿cuál es el caso de grises más impresionante que haya estudiado? Y realmente es uno de los casos más impresionantes que me ha tocado cubrir, grabar, investigar y entrevistar a los testigos. Estoy hablando en este caso del caso Varginha, que ocurrió en Brasil, en la ciudad de Varginha, en el estado de Minas Gerais, el 20 de enero de 1996 y los días anteriores. En realidad empezó unos días antes, cuando diferentes testigos empiezan a denunciar un objeto que ellos describen como una especie de bus volante en algunos casos, que está sobrevolando los alrededores de la ciudad. De hecho, hay denuncias de diferentes granjeros que se despiertan en medio de la noche porque sus animales están aterrorizados. A partir de ahí empiezan a suceder extraños hechos. El primero se da en la mañana del 20 de enero de 1996, cuando algunos denunciantes llaman por teléfono a los bomberos diciendo que hay un animal extraño rondando una zona cercana a un bosque. Entonces los bomberos van al lugar. También se acerca un camión del ejército de la base de Tres Corazones, que es la base que está en la ciudad de al lado de Varginha, que como dato curioso es donde nació Pelé. Y algunos testigos hablan de que se escuchan disparos y que ratos después, tiempo después, del medio del bosque salen soldados con unos trajes blancos y llevando 2 objetos en bolsas. Algunos de esos testigos que no logramos identificarlos, estos son de esos testigos que nosotros conocemos como hubo testigos que dijeron, estas fuentes anónimas que tampoco podemos corroborar que sean verdad, explicaron que una de esas bolsas se movía. Hasta ahí ya el caso sería fuerte, pero apenas estamos comenzando, sobre todo si tenemos en cuenta que algunas horas después, a eso de las 3 de la tarde, 3 jóvenes de 14, 17 y 22 años iban caminando, estaban regresando a su casa ese sábado por la tarde, cruzan por un terreno baldío y se encuentran en este terreno un objeto muy extraño, un ser muy extraño en realidad, que ellas en su primera descripción dicen que vieron al diablo. De hecho hablan de un ser gris o amarronado, con la cabeza más bien redonda. Hablan de que tenía una especie de cuerno, que tenía una especie de cuerno, y por sobre toda la descripción hablan de ojos muy grandes y rojos. Ellas salen corriendo, regresan a su casa. La madre de las 2 niñas más pequeñas decide ir hasta el lugar. En el lugar solo ven algunas marcas y lo que todos describen, todos los testigos hablan de un fuerte olor como azufre, lo cual sustentaba la teoría del demonio. Bueno,
se empieza a esparcir esta noticia, se empiezan a mezclar las tres noticias del avistamiento, de lo que habían visto los bomberos y el ejército, y por la tarde empiezan a aparecer diferentes camiones del ejército dando vueltas por la ciudad. Era una ciudad pequeña, estamos hablando de una ciudad de unos 100.000 habitantes en ese momento, y es muchísimo, muchísimo más grande. En una de esas rondas, un policía de inteligencia del ejército, joven de 20 y algo de años, Marco Eli Cherace, con su compañero, están patrullando cuando de golpe el ser se cruza delante de ellos. Sale corriendo. En teoría Marco lo habría agarrado con sus propias manos, lo habría atrapado, lo subió al auto, lo llevaron a un hospital y lo habrían encerrado en un ala que habían dejado totalmente evacuada del hospital. Una historia impresionante, Jorge Luis. ¿Qué pasó con el hombre que agarró a ese ser? ¿Qué pasó con ese señor? Marco, con el correr de los días, empezó a sentirse mal. Se le encontró un absceso, se le operó de ese absceso y empezó a empeorar, empezó a sentirse cada vez peor y terminó muriendo el 15 de febrero de ese año. Entrevisté a los médicos me dijeron que no sabían qué tenían, que era como una inmunodeficiencia muy grande y masiva que había llegado muy de golpe, que no era HIV ni ninguna otra cosa conocida, que ningún antibiótico le hizo efecto y que mientras se apagaba su vida, él lo único que decía es que había agarrado a este ser con las manos. Eso me lo dijo el médico a mí. Y ese es uno de los puntos que a mí más me sorprendió de este relato. Jorge Luis, pero después de escuchar todo esto, ¿cuál es su conclusión sobre este caso tan impresionante? Su conclusión sobre, hay una muerte, hay muchas cosas. ¿Cuál es su conclusión? En conclusión, el relato, según los testigos, obviamente hay investigadores que incluso al día de hoy dicen que después de realizar toda la investigación ellos no creen que haya sucedido esto. Otros investigadores y muchísimos testigos aseguran que están totalmente seguros de que esto ocurrió, y desde todas las instituciones oficiales el tema fue negado, o sea, desde los hospitales donde habría estado este ser, desde las bases militares, desde las universidades, desde la policía, desde los bomberos. No hay comunicaciones oficiales que hablen de los seres. Sí, uno va a Varginha al día de hoy y es impresionante ver cómo la población ha adoptado esta historia y las paradas de buses son platillos voladores, el tanque de agua de la ciudad es un platillo volador, el campanario del Consejo Deliberante es un platillo volador, hay estatuas de estos seres en la plaza principal. Es muy impresionante lo que ha ocurrido y lo que ocurre hoy en Varginha. Conclusión, habría habido 3 seres y uno de estos seres, al entrar en contacto directo con un ser humano, terminó siendo supuestamente mortal para el ser humano. Muchas gracias, Jorge Luis. Rápidamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son sus redes sociales para que lo sigan? Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Les recomiendo escuchar mi podcast, La Huella OVNI, que está en Apple Podcast, en Spotify, en Spreaker y en todas las plataformas de podcast. Y síganme en mis redes. En Instagram soy Jorge Luis S oficial, @Jorge Luis S oficial, y en Twitter soy @Jorge Luis S_77. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Les recomendamos este libro, como siempre, de Camila Lackberg, Mujeres que no perdonan, de la editorial Planeta. Ahí lo tienen. Ahí estoy. Y sigan con Grises Más Allá y nos vemos después de estos comerciales. Y estamos a esta hora de la noche en Más Allá Plus, la sección de Joana Arenas. Muy buenas noches, Joana.
Buenas noches, Esteban. Siguiendo con todas estas historias acerca de los grises, yo quiero comentarle el caso de Betty Anderson. Sucedió en 1967 en Massachusetts, Estados Unidos. Resulta que esta mujer estaba en su casa con su familia, sus padres e hijos, y de repente, más o menos a las 6:30 de la tarde, los bombillos de su casa empezaron a parpadear. Después de esto, la mujer vio que por la ventana de la cocina entraba un rayo de luz rojo bastante fuerte. Por la ventana logró ver que fuera de su casa habían 5 seres extraños. De repente estos seres irrumpen en su casa. Los niños, por supuesto, entran en pánico y estos personajes, con una señal, los dejan completamente paralizados. Estos seres se acercan a ella, la sacan de su casa y la suben a una nave bastante curiosa. Ella allí no recuerda más que eso. Asegura la mujer que después de varias horas la regresan a su hogar 2 de estos seres, y todavía sus hijos y sus padres están en ese estado de inconsciencia. Sin embargo, estos seres hacen una señal, se van y su familia vuelve a la normalidad. Allen Hynek, el famoso investigador, acude hasta ella, le hace una entrevista de lo sucedido aquella noche y la lleva para que le hagan una serie de sesiones de hipnosis para saber exactamente qué fue lo que sucedió ese día, además de un acompañamiento psicológico, pues en medio de esas sesiones ella empieza a describir esos seres, unos seres de más o menos 1,5 metros de altura, con unos ojos muy grandes, completamente negros, una cabeza gigante en forma de pera, su vestimenta muy ajustada, color gris, igual que su piel. Después de varias sesiones con los psicólogos, estos pudieron determinar que Betty estaba completamente lúcida, que no tenía ningún problema psicológico y que por supuesto no se pudo haber inventado esta historia. Ustedes opinen a través de nuestro numeral del día de hoy y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Increíble historia que nos trae Johanna Arenas. Se nos acaba el tiempo, se nos agota, se pasa rápido cuando son temas como estos tan apasionantes. Señor Hugo Alejandro Bernal, periodista, cuéntenos su conclusión rápida de lo que quiera decir. Usted aquí es libre, por eso este programa es de gente libre que tiene la mente abierta. Vamos en contra de muchas cosas, pero tenemos la mente abierta. ¿Qué piensa usted de este caso y de los grises y sus redes sociales? Pues Esteban, son una realidad latente que nos ha acompañado desde que el hombre es hombre. Hay pinturas rupestres en Australia como las de los Wanginas que nos muestran seres muy similares a esto que hoy en día conocemos como los grises, pinturas que se remontan a los 17.000 años antes de Cristo, y bueno, hoy en día con la tecnología podemos llegar más fácil a este tipo de testimonios y relatos que nos hablan sobre estos extraños seres. A mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con @. Muchas gracias, Esteban. Juanje, se nos pasó muy rápido el programa, es que fue muy veloz. ¿Cuál es su conclusión y sus redes sociales? Amigo Esteban, muchísimas gracias. Bueno, básicamente investigar el fenómeno ovni es muy complejo, porque lo queremos hacer con nuestra lógica y le queremos poner nuestra lógica para entender algo que muy posiblemente no es de este mundo y que no opera con una lógica similar a la nuestra. Por eso, cada vez que investigamos, sí, pues tenemos muchos datos, pero conclusiones muy pocas. La mía es simple y sencillamente que están aquí desde hace miles de años, que van a seguir aquí, y ojalá supiera realmente cuál es su plan, qué quieren de nosotros. Pero todo esto no me aburre ni hace que deje el fenómeno. Cada día me apasiona más, porque lo que no cabe ninguna duda es que está recubierto del misterio, y el misterio, como dijo Albert Einstein, es algo maravilloso a lo que no podemos renunciar. Y la gente que quiera seguirme, muy sencillo, en Twitter, @Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo,
en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo, y mi último libro, donde también trato el fenómeno OVNI, se llama Conspiración, de Editorial Aguilar, y lo podéis conseguir dentro y fuera de Colombia a través de la página web buscalibre.com.co. Muchas gracias, Juanje, por estar aquí en nuestro programa. Y ustedes, les quiero decir que los queremos muchísimo, que somos una comunidad ya grandísima en YouTube. Suscríbase a nuestro canal de Red Más, vean otros videos, hay sobre reptilianos, hay sobre la Virgen de Guadalupe, hay sobre la Virgen María, hay sobre, de Guadalupe no, perdón, la Virgen de Fátima, hay un montón de cosas. A ustedes los queremos muchísimo, me pueden seguir como @cruzescribiente. Un saludo grande a Panamá, Ecuador, Perú, a todos los de Chile, a Argentina, a los que están en Buenos Aires, a los de Uruguay, a todos los que nos ven en Canadá, a todos ustedes se les quiere y esto es Más Allá.